Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Jack Aurelio Gómez y soy agente de la CIA. No soy nuevo en la frontera ni en los casos raros que suelen aparecer por aquí. He visto gente cruzar con miedo, he visto cuerpos abandonados y he visto cosas que no salen en los reportes oficiales. Pero, aún así, lo que vivimos ese día fue distinto. En los años que llevo aquí, pocas veces había visto a un hombre tan perdido como el sacerdote que encontramos caminando solo en medio del desierto entre México y Arizona. Todo empezó con un aviso de la patrulla fronteriza. Un helicóptero detectó a un sujeto avanzando en línea recta hacia una zona donde, según los mapas, no había nada. Ni casas, ni caminos, ni rutas usadas por coyotes. La imagen mostraba que llevaba ropa larga y oscura. No respondía a señas ni a luces. Parecía desorientado. Y lo más raro es que iba directo hacia un área que días antes había sido escenario de un tiroteo entre grupos criminales. Nos asignaron revisar la situación porque no se sabía si el tipo estaba actuando, si era un halcón, si era un mensajero o si simplemente estaba perdido. Yo iba al mando de un equipo pequeño, 4 elementos y 2 camionetas. Nos ordenaron traerlo con vida y evitar cualquier enfrentamiento. Con esa zona uno nunca sabe quién está mirando desde los cerros. Cuando llegamos al punto marcado, no vimos nada al principio. Solo arena y un sol que pegaba fuerte. Avanzamos un poco más y fue ahí donde lo vimos. Venía caminando lento, con el cuerpo inclinado. Llevaba una sotana negra hecha pedazos, y el viento levantaba la tela cada vez que daba un paso. Se veía agotado, como si llevara días sin descansar. Aún así, algo en su mirada no coincidía con el cansancio común. Parecía vacío, como si hubiera visto algo que lo dejó desconectado del mundo. Le pedí a mi equipo que bajara y mantuviera distancia. No sabíamos si estaba armado o si venía escoltado por alguien, pero cuando nos acercamos, el hombre apenas podía sostenerse en pie. Tenía los labios resecos y la piel roja por el sol. Le hablé fuerte, en español, identificándome. Él tardó en reaccionar. Cuando levantó la vista y nos vio, empezó a temblar. «Llévenme de aquí. Por favor», dijo casi susurrando. «No me dejen aquí». No intentó huir ni resistirse. Solo quería alejarse de ese lugar. Lo subimos a la camioneta y le dimos agua. Bebió con las manos temblorosas. No hacía más que mirar hacia atrás por la ventana, como si esperara ver algo persiguiéndolo. Le pregunté su nombre. Tardó en responder, pero finalmente dijo: «Soy el padre Tomás Ábalos». Lo llevamos a un punto seguro, un pequeño edificio abandonado que usábamos como estación temporal. Ahí podíamos ocultarlo, darle agua, suero y hacerle preguntas. Cuando bajó de la camioneta, casi se cae. Tuvimos que cargarlo entre 2 para meterlo. Lo sentamos en una silla metálica y cerramos las puertas para evitar distracciones. Aún respiraba rápido, como si no pudiera despegarse del miedo. Nos presenté formalmente. Le expliqué que no lo íbamos a entregar a ninguna autoridad fronteriza y que lo único que queríamos era saber qué le había pasado. Respondió con un leve movimiento de cabeza, pero se quedó callado un buen rato. Cuando por fin habló, lo hizo con voz ronca. «No estoy loco, aunque sé que así me veo. Yo solo vine a ayudar». Me fijé en sus manos. Tenía marcas como rasguños o dibujos hechos con algo filoso. No parecían de pelea ni de espinas, más bien parecían símbolos que alguien o él mismo se había hecho sin darse cuenta. Pero no lo interrumpí. Dejé que hablara a su ritmo. Yo veía las noticias. Empezó. Veía a las familias que se quedaban tiradas en el desierto, a la gente que moría tratando de cruzar.
todo por buscar una vida que no tenían en su tierra. Y yo me sentía inútil. ¿De qué sirve hablar de fe si uno no se mueve por los demás? Decidí venir, ofrecer agua, comida, un rezo, lo que fuera. Dijo que se había unido a un pequeño grupo humanitario que distribuía suministros cerca de la frontera. No era una organización grande, más bien era un esfuerzo independiente que ayudaba a quien pudiera. Ahí conoció a un grupo de 6 migrantes, una mujer con su hijo, 2 jóvenes, un hombre mayor y una muchacha que apenas hablaba español. Estaban asustados porque un convoy armado había aparecido en su ruta y habían tenido que esconderse entre las dunas. Cuando me vieron pasar, corrieron hacia mí. Continuó. Me pidieron que no los dejara solos, que si seguían moviéndose podían sobrevivir. Yo no quise dejarlos ahí, así que fui con ellos. Dejó su camioneta escondida detrás de unas rocas y comenzó a caminar con los migrantes durante la noche. Llevaban poca agua y avanzaban lento. Él iba rezando de manera constante, no por superstición, sino para darles calma. Los migrantes lloraban, algunos en silencio, otros temblando. El niño se dormía a ratos en brazos de la madre. Para ellos, él era la única figura que representaba algún tipo de seguridad. Avanzaron varias horas hasta que escucharon motores otra vez. El sacerdote dijo que se sintió como si los motores surgieran de la nada. No eran autoridades ni patrullas comunes. Eran 3 camionetas que se movían como si supieran exactamente dónde encontrarlos. No alcanzaron a correr. Los criminales bajaron rápido y los rodearon. No querían dinero ni preguntar nombres, dijo. Solo querían llevarnos. A mí me separaron por la ropa. Uno de ellos dijo que un padrecito siempre sirve para algo. Todos fueron subidos a las camionetas sin darles oportunidad de resistirse. El padre Tomás dijo que lo metieron en la parte trasera de un vehículo con 2 hombres armados. Los migrantes iban en otro. El viaje no duró mucho. Lo llevaron a un campamento escondido entre matorrales y montículos de arena. No era grande, pero tenía restos de lonas y herramientas tiradas, como si hubiera sido usado por traficantes o grupos criminales en ocasiones anteriores. Pero lo extraño estaba al centro, dijo mirando el piso como si reviviera la escena. Había un círculo grande, hecho con ceniza y sangre. Se veía seco, pero olía como algo reciente. Dentro del círculo había símbolos, líneas, marcas, formas sin orden aparente para alguien que no entiende de eso. Pero para el sacerdote estaba claro que no eran símbolos religiosos conocidos. No eran cruces, ni signos cristianos, ni nada que él pudiera reconocer. Uno de los hombres sacó un libro viejo, húmedo, con hojas casi quebradas. Otro encendió velas alrededor. Y fue ahí donde vio al hombre que todos llamaban el líder. No era como los demás, dijo Tomás. No gritaba, no se drogaba, no parecía desesperado. Era alguien que creía firmemente en lo que estaba por hacer. Dijo que habían estado bajo ataque de grupos rivales y que necesitaban reforzar la protección, pero que no podían confiar en personas, que lo que necesitaban era algo más grande. Ese líder ordenó que los migrantes fueran puestos alrededor del círculo. No los golpearon, no los insultaron, solo los acomodaron como si fueran piezas de un ritual. A él lo empujaron al centro, justo frente a las marcas. Yo pensé que me iban a matar, dijo con voz baja. Pero el líder se acercó, me levantó la cabeza y me dijo que no querían mi sangre, que solo tenía que estar ahí porque, según él, mi presencia atraería la atención correcta. No entendía a qué se refería, pero cuando trajeron una bolsa grande de lona al centro del círculo, me di cuenta de que nada de lo que planeaban tenía lógica normal. El sacerdote respiró hondo antes de seguir. La bolsa estaba vacía, totalmente vacía. Uno de los hombres llegó con un contenedor de plástico y lo abrió frente a todos. Ahí fue cuando vi las partes humanas. No eran restos de una sola persona.
Había pies, manos, trozos de brazos, un pedazo de costilla, incluso una cabeza que parecía reciente. Cada uno de los hombres tomaba una pieza y la echaba dentro de la bolsa como si estuvieran completando algo. No buscaban orden, pero tampoco era al azar. Era como si estuvieran armando un rompecabezas humano dentro de esa bolsa, mezclando partes que no pertenecían entre sí. El sacerdote apretó las manos con fuerza. Cuando terminaron de meter todas las piezas, el líder colocó velas alrededor y abrió un libro viejo. Empezó a leer, y esto fue lo que dijo: que la carne se junte, que el cuerpo encuentre forma, que el hueco sea llenado, que el portador despierte, y que lo que habita afuera cruce por este recipiente. El padre se quedó quieto un momento y luego añadió: eso lo dijo 3 veces, tal cual, sin cambiarle nada, y cada vez que repetía que el portador despierte, los demás inclinaban la cabeza como si estuvieran esperando una respuesta. Y entonces el ambiente cambió. Dejó de soplar el viento y se sintió un frío marcado. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Los criminales dieron un paso atrás. El niño empezó a llorar. Yo solo trataba de entender qué era lo que estaban intentando llamar con esa mezcla de cuerpos dentro de la bolsa. Lo miré fijamente. ¿Qué fue lo que vio, padre? Tomó aire. Todavía no me atrevo a describirlo, pero sí puedo decirle cómo empezó. Primero escuché un sonido como metal rascando algo, luego un olor a cobre como cuando uno se corta, y entonces algo respondió. Dijo con la mirada perdida: el canal estaba abierto. Lo sé porque lo sentí. Yo asentí para que siguiera. No quería interrumpirlo. La bolsa, aquella maldita bolsa donde habían metido las partes mutiladas. El sacerdote tragó saliva. Empezó a moverse. No mucho al principio. Era un temblor leve, como si algo dentro respirara o se acomodara. Los criminales lo notaron. Uno de ellos dio un paso atrás. Otro levantó el arma, pero no sabía hacia dónde apuntar. Uno de los hombres que viajaban conmigo, uno de los migrantes, trató de huir. No corrió 3 pasos cuando lo llenaron de balas. Cayó de inmediato. La madre del niño gritó. El viejo se desplomó de rodillas. Los criminales estaban tan asustados como nosotros, pero aún así dispararon sin pensar. No querían que nadie arruinara el ritual. Yo lo escuchaba mientras imaginaba la escena. No era difícil. Había visto cosas parecidas, aunque nunca así. Los gritos se mezclaron, dijo. Era llanto, miedo, dolor, todo junto. Y en medio de todo eso, el líder sonreía, como si no importara nada más, como si todo aquello fuera lo que había esperado durante años. Tenía esa sonrisa, como de niño que por fin recibe un juguete que quiso toda la vida. Se quedó callado unos segundos, tal vez recordando esa sonrisa. Luego siguió. Tuvieron que sujetarme, continuó, porque cuando la bolsa empezó a vibrar más fuerte, yo pensé en correr también, pero los hombres armados apuntaron a todos. Nadie podía moverse. La arena se levantó alrededor del círculo y se formó un remolino. No un tornado grande, no algo natural. Era un giro de arena concentrado en un punto, como si algo lo estuviera sosteniendo desde abajo. El sacerdote hacía gestos con las manos como si el movimiento le ayudara a explicar. El remolino dejó la bolsa justo al centro. La levantó un poco. No mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que viéramos cómo se inflaba y desinflaba, como si respirara. Después ya no pudimos ver con claridad lo que ocurría. La arena cubría todo. Solo alcanzábamos a ver sombras dentro del remolino. Y la silueta era horrenda, demasiado grande para ser cualquiera de los cuerpos que habían metido ahí. Yo acerqué la silla un poco más, no por curiosidad morbosa, sino porque la tensión del relato era algo que necesitaba tener claro. Si lo que decía era verdad, no estábamos lidiando con algo común. Algo salió de la bolsa, dijo Tomás, bajando la voz.
algo que empujó desde adentro como si la lona fuera papel. La bolsa reventó. La arena ocultó casi todo, pero alcanzamos a ver pedazos de lona volando. Luego vimos la sombra completa, y ahí supe que lo que estaban trayendo no pertenecía a este mundo. El padre apretó los labios. La criatura dio 2 pasos hacia adelante. No era rápida, no era torpe, solo caminó, como un animal que está probando su propio cuerpo. Yo pensé que era el diablo, así de directo, no por religión, sino porque no era posible que algo así existiera sin venir de un lugar igual de maldito. Yo le pedí que describiera la criatura, no por morbo, por necesidad. Todo lo que decía en ese punto ya entraba en protocolo de amenaza desconocida. La criatura era grotesca, dijo sin dudar. Era como si hubieran armado un cuerpo humano con partes que no coincidían. La cabeza que le pusieron estaba colocada de lado. La mandíbula se movía, pero no tenía expresión. Uno de los ojos no encajaba bien y se movía sin control. La piel de los brazos era distinta entre sí. Uno era más oscuro, el otro más claro. Las manos no correspondían al tamaño de los antebrazos. Las piernas parecían de personas diferentes. Una musculosa, la otra muy delgada. El torso tenía cortes frescos que todavía goteaban y se movía como si por dentro hubiera algo acomodándose. No latía, no respiraba, solo se ajustaba, pieza por pieza. Yo me sentí mal del estómago solo de escucharlo. Mi equipo tomaba notas. Nadie decía nada. Cuando salió del remolino, continuó el sacerdote, el líder dio un paso hacia ella, levantó la mano como si la estuviera llamando, como si él fuera el creador y esa cosa fuera su obra. Dijo algo como, «Ven conmigo». Pero la criatura no lo obedeció. Se frotó la frente como si todavía no pudiera creerlo. Lo que hizo fue levantar un brazo que no era suyo, que tenía cortes viejos y frescos al mismo tiempo. Solo lo levantó, y de un golpe certero, le voló la cabeza al líder. No fue un manotazo torpe, fue directo, preciso, como si esa mezcla de carne supiera exactamente cómo matar. Iba a preguntarle por los detalles cuando él siguió hablando. La cabeza cayó a varios metros. Los criminales se quedaron congelados. Nadie esperaba eso. Todos creían que esa cosa les iba a obedecer, que era para ellos. Pero no, ni siquiera los miró. Solo levantó el pie y aplastó el cuerpo del líder como si quisiera asegurarse de que no se moviera nunca más. El sacerdote tragó saliva. Los demás criminales entraron en pánico. Algunos comenzaron a disparar, pero las balas no servían. Pegaban en el cuerpo, sí, pero no lo detenían. La criatura reaccionaba como si estuvieran lanzándole piedras. Los agujeros no sangraban. No había órganos adentro. No había tejidos unidos. Era una mezcla, un recipiente. Eso era todo. Yo registraba cada palabra. No había forma de que alguien inventara tantos detalles sin quebrarse. Y él no estaba actuando. La criatura empezó a avanzar hacia los migrantes. Dijo con la voz baja. No rápido, pero sin detenerse. La madre del niño lo abrazó con tanta fuerza que pensé que lo iba a asfixiar. Uno de los jóvenes intentó ponerse enfrente, pero los criminales, aún muertos de miedo, seguían apuntando sus armas. No dejaban que nadie escapara. Yo entrecerré los ojos. Los criminales querían seguir controlando el ritual. Incluso después de eso, le pregunté. No lo sé, respondió. Creo que ya habían perdido el control desde antes, pero estaban atrapados en su propio plan. No sabían qué hacer. No sabían si huir, disparar o esperar a que esa cosa hiciera lo que ellos esperaban que hiciera. Era miedo mezclado con estupidez. Asintió, quizás intentando justificarse por sobrevivir. Algunos empezaron a correr, continuó, pero la criatura los alcanzó sin siquiera voltear a verlos. No corría, caminaba, pero cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de lo que debería.
No sé cómo explicarlo. Era como si el cuerpo no respetara los movimientos normales. Solo aparecía más cerca de ellos. Y entonces los agarraba. No los despedazaba, no los mordía. Solo los levantaba y los dejaba caer sin vida, como si les apagara algo por dentro. Me quedé quieto. Ese detalle era importante. ¿Los mutilaba?, pregunté. No, respondió con firmeza. No los mutilaba, solo los tocaba, o los estrellaba contra el suelo. Y ya, como si el contacto fuera suficiente para matar, el sacerdote volvió a mirar el piso. Uno de los jóvenes intentó escapar hacia atrás del campamento. La cosa se volteó hacia él. Y ahí lo vimos por completo. Vimos bien su cuerpo. Y fue peor que cualquier parte, porque cuando la vimos de frente, cerró los ojos unos segundos. Vimos que las partes no estaban unidas. No había costuras, no había hilo, no había nada. Simplemente estaban pegadas, y aún así se movían juntas, como si algo desde adentro las controlara. Le di unos segundos. Continuó sin que yo insistiera. Lo peor es que parecía estar probando el cuerpo, como si no estuviera terminado. El brazo largo se movía más que el otro. La pierna delgada se arrastraba un poco. La cabeza giraba demasiado hacia un lado. Se escuchaban crujidos como de hueso al moverse, pero no de dolor. Solo ajustes, como si estuviera acomodándose. Yo me llevé la mano a la nuca. No era fácil de digerir. ¿Y los migrantes?, pregunté. El sacerdote respiró despacio. Nos tenían rodeados. Los criminales que aún no habían sido atacados apuntaban sus armas y la criatura avanzaba. Yo solo sabía que nadie podía salir vivo si no hacía algo. Uno de los criminales me gritó que me pusiera de pie. Dijo que la criatura me estaba buscando, que era para mí. Y ahí supe que querían usarme como sacrificio final. El padre se agarró las rodillas con fuerza. Entonces ocurrió algo que no esperaban, dijo. La criatura se detuvo. Se quedó quieta un momento, como si estuviera escuchando, y luego volteó hacia donde yo estaba, no hacia los demás, hacia mí. Sentí que me miraba, aunque uno de sus ojos no estaba bien puesto. Era como si algo detrás del cuerpo me reconociera. Se puso una mano en el pecho. Ahí supe que tenía que escapar. Si me quedaba ahí, me iba a llevar. No sé cómo explicarlo, pero lo sabía. No me iba a matar, me iba a llevar. Yo arqueé una ceja. ¿Llevarte dónde? No lo sé, respondió rápido. Pero no era aquí. El sacerdote terminó su relato con los labios temblorosos, pero ya sin lágrimas. Corrí, dijo. Corrí sin ver atrás. Los criminales estaban tan confundidos que ni siquiera dispararon. La criatura tampoco corrió detrás de mí, solo comenzó a avanzar, lento. Pero sabía que iba hacia mí. Lo sentía en la espalda, como una presencia que no podía quitarme. Y corrí hasta que ya no pude más. Creo que me desmayé varias veces. Solo recuerdo que todo se volvió arena y oscuridad. Y después, me encontraron ustedes caminando, minutos después de despertar. Cuando el padre terminó de contar todo, me quedé un momento en silencio. No sabía qué hacer con esa información. No había nada en nuestros manuales que se acercara a lo que acababa de escuchar. Ni siquiera teníamos un protocolo claro para fenómenos paranormales. Lo único que sí tenía claro era que el sacerdote estaba al borde del colapso y necesitaba atención médica urgente. Y nosotros necesitábamos refuerzos. Me levanté de la silla y le dije a mi equipo que prepararan comunicaciones para pedir apoyo. Era lo básico: evacuar al civil, pedir médicos, pedir transporte y asegurar el perímetro. Todo eso se hace en 10 minutos si el equipo está coordinado. Pero cuando levanté el radio para contactar la base, escuché puro ruido. Un zumbido extraño, como estática, pero irregular. Intenté otra frecuencia. Nada. Probé con el satelital. Tampoco contestó. Ni siquiera marcaba señal. ¿Está fallando todo?, preguntó uno de mis hombres desde la otra mesa. Sí,
Todo, respondí. Revisé el tablero de la camioneta. Lo mismo, sin comunicación externa, como si estuviéramos completamente aislados. Y no era normal. En esa zona siempre hay interferencia, pero nunca un corte total. Esto no es natural, dijo uno de mis hombres desde el fondo. Aquí alguien está haciendo bloqueo. No le respondí porque yo mismo no sabía qué pensar. No había grupos armados cerca, no había señales térmicas recientes, y aún así parecía que algo estaba apagando cada aparato que intentábamos usar. Volví con el sacerdote. Él estaba sentado con las manos sobre la cara, sudando. Cuando me vio entrar, se levantó de golpe. «No me dejen solo», dijo con voz temblorosa. «Esa cosa sabe dónde estoy. Viene por mí. Se lo dije. Tuve que ponerle las manos en los hombros para que respirara. No estaba actuando. Su miedo era real. No era el miedo de un hombre que imaginaba cosas. Era el miedo de alguien que había visto algo imposible. «Vamos a pedir ayuda», le dije. «Necesitamos evacuarlo. Mis hombres se quedarán con usted mientras traigo apoyo». No se vaya», repitió. «No me deje solo con ellos. No puedo volver a verlo. Fui solo y dejé con él a mi equipo. Eran tipos entrenados, armados, con años en el servicio. Si había una amenaza física, podían manejarla. Yo no pretendía irme por mucho tiempo. Estimé que, si lograba llegar a una zona con mejor señal, en 30 minutos estaría llamando refuerzos. En 1 hora, ya estaríamos evacuando. «Regreso pronto», le dije al sacerdote. «No va a pasar nada. Está usted protegido». Era mentira. Yo no podía garantizarle nada, pero era lo único que podía decir en ese momento. Salí del edificio y me subí a la camioneta. Avancé por el camino de tierra tratando de encontrar señal. Manejar allí siempre es complicado por las condiciones del terreno, pero esa vez no pensé en eso. Solo avanzaba y revisaba el satelital cada 2 o 3 minutos. 30 minutos después, nada. 40. 1 hora. A la 1:20, de pronto, el aparato marcó una luz verde. No era buena señal, pero al menos era una luz. Mandé 2 coordenadas, un mensaje corto, y pedí apoyo inmediato. Los detalles los explicaría en persona. El sistema tardó en enviar, como si algo lo bloqueara. Cuando finalmente marcó transmitido, di la vuelta y regresé al edificio. Mientras manejaba de regreso, noté algo en el ambiente. No puedo describirlo como frío ni como viento fuerte. Era más bien una sensación de vacío, como si el desierto estuviera en silencio absoluto. No había animales, no había movimiento, no había nada. Cuando llegué, supe que algo estaba mal incluso antes de bajar. La puerta del edificio estaba abierta de par en par. Ninguno de mis hombres dejaría una entrada así en una zona de riesgo. Estacioné rápido, bajé el arma y entré. El olor a sangre me golpeó en el primer paso. No avancé más de 2 metros cuando vi el primer cuerpo. Era uno de mis hombres. Había sido desmembrado. Era como si lo hubieran separado por articulaciones, como si las extremidades hubieran sido arrancadas con una fuerza imposible de describir sin usar palabras que no quiero usar. El segundo cuerpo estaba cerca de la ventana, en posición defensiva. También estaba desmembrado. El tercero estaba contra la pared, sentado pero sin brazos ni piernas. No había huellas de arrastre. Era como si cada parte hubiera sido movida a propósito. No escuché ningún sonido, ningún grito, ninguna respiración. El edificio estaba muerto. El sacerdote no estaba. Caminé despacio hacia el fondo, revisando cada rincón, esperando encontrarlo escondido o tal vez herido. Pero no había rastro de él. No había sangre de él. Solo desapareció. Llegué hasta la pared del fondo y ahí fue donde lo vi. Una frase escrita con sangre fresca. «Perdóname, Dios mío. Ahora yo soy el recipiente». No tuve que leerla 2 veces.
Sentí un hueco en el estómago. No era miedo, era la certeza de que lo que el sacerdote había dicho era real. Algo lo había buscado, algo lo había tomado. Y ese mensaje no estaba dirigido a mis hombres ni a nosotros, era para arriba. Salí del edificio y pedí refuerzos otra vez. Esta vez la señal entró sin problema, como si lo que fuera que estaba bloqueando la comunicación se hubiera ido junto con el sacerdote. En menos de 30 minutos llegó un equipo completo. Aseguraron el lugar, levantaron los cuerpos y tomaron las muestras. Nadie hizo comentarios. Nadie se atrevió a decir que aquello había sido obra humana. El caso se manejó con cautela, se clasificó, se archivó en una categoría que casi nadie conoce, una que ni siquiera debería existir. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que escuché, y cada vez que recuerdo esa frase en la pared, siento el mismo peso en el pecho que sentí ese día en el desierto. Ahora yo soy el recipiente. No sé si el sacerdote sigue vivo. No sé si lo que salió de esa bolsa sigue usando ese cuerpo, o si encontró otro. Solo sé que desde ese día, cada vez que escucho estática en la radio, pienso en él, y en lo que vino por él.